Dedicaré varios segmentos para hablar de la historia presente como un ejercicio de síntesis y porque tenemos los datos más frescos son quizá de más interés para los lectores y para la audiencia. He llamado a esta época la taxonomía social, aunque todo el mundo la conoce como silvicultura comunitaria, porque para mí la taxonomía implicaría una concepción más amplia y más libertades para poder hablar de los tiempos actuales. Cuando las decisiones del bosque quedan en manos de sus dueños, una de las primeras cosas que hicieron es asignar enormes cantidades de sus recursos hacia la compra de equipo, sobre todo equipo industrial. Y eso sorprende porque coincide con un cierto descuido y desinterés acerca de la situación del bosque como tal. Se pensaría que es mucho amor por las máquinas y poco amor por el bosque, aunque esto lo exploraremos con más detalle un poco más adelante. Primero, tratemos de ubicar el marco a donde ocurre la actividad forestal actual. El país, en su porción de siglo XX, puede considerarse como de una economía bastante mejor que los periodos previos, desde su inicio allá por el principios del siglo XIX. Eh, y hay una serie de elementos que nos pueden hablar de cierta abundancia y de una vida más tranquila para la generación actual, comparada con la vida que llevaban los ancestros. En primer lugar, tenemos una amplia variedad de oportunidades de relaciones hacia el exterior, tanto de tipo comercial como cultural. Tenemos una creciente cantidad de infraestructura, especialmente la parte de carreteras y de, obviamente, los caminos forestales, que prácticamente todas las zonas comerciales ya tienen no solamente suficientes, tienen exceso de caminos. Hay una enorme cantidad de información, tanto de conocimiento científico como de datos estadísticos y datos de tipo forestal, que nos dan una muy cercana imagen de las cualidades del bosque y de cómo se relaciona con la actividad forestal y con las actividades del resto del país. Algo notable que podemos considerar parte de los objetivos de la política forestal es la idea misma de un despoblamiento de las zonas forestales por cuestiones de migración, gente que se va a la ciudad o se va al extranjero o cambia de actividad. Y en alguna medida, pues esto implica ya también que ha sido el bosque el que ha estado permitiendo sostener económicamente estos procesos de transformación social. Tenemos, y esto ya está registrado por primera vez en el siglo XX, un patrimonio forestal esencialmente estable. No hay elementos que nos digan de cambios importantes en los montos, ubicación, naturaleza de los bosques mexicanos. Y para poder darle una especie de resumen a lo que es el bosque actual, diríamos que el segmento de bosques maderables, en ese pequeño segmento de rumbo de 8 millones de hectáreas que están sujetas a manejo y que lo han estado por más de 50 años, algunos más de 100 años, se trata de ya una especie de bosque industrial que ha recibido varios pasos de corta y por lo tanto ya muestra una transformación de las estructuras que ya no son naturales, ahora son estructuras cultivadas. Hay una fuerte reducción de los inventarios en pie, hay una reducción importante de las edades, se mantienen poco más o menos las especies y en general hay cierto, eh, cierta menor espesura. Además de que para ciertas regiones ya es notorio problema con la fragmentación. Si pudiéramos imaginar los fines que la sociedad ha pedido para el bosque en el siglo XX,
estaríamos en la posibilidad de hablar de tres cosas. Primero, aplicar la riqueza forestal como sostén económico para aliviar problemas de pobreza extrema en zona rural. Segundo, detener el proceso de deforestación, por lo menos lo que sería la deforestación neta. Tal vez la deforestación continúe, pero si empezamos a poner bosques en otra parte, la suma neta se puede mantener cercana a cero. Y la otra cualidad un poco artificiosa es una cierta obsesión muy fuerte por mirar a la legalidad como un proceso contable. Como en cualquier época, mucho de las cualidades y de los eh, nombres que le podemos asignar a la época actual nacen de la estructura legal y de las instituciones. En este caso, en el momento actual hemos renovado todo el bagaje de las más importantes leyes que afectan al bosque, empezando por la ley agraria, de la cual depende la ley forestal. La ley agraria a su vez da lugar a la ley de desarrollo rural, que es la que establece el destino de los bosques de este país, sujeta a una serie de previsiones y salvaguardas por cuenta de la ley ambiental. Algo que resultó de un proceso a finales del siglo XX es que ahora ya desaparecen los controles que había de gobernanza por parte de instituciones del Estado que estaban dadas a partir de las autoridades de los niveles de autoridad de ejecutivos y de directivos de instituciones forestales, y esto se reemplaza por normas oficiales, así como otra serie de normas, algunas voluntarias, otras obligatorias, más la interacción con el marco normativo general del país. Entre lo nuevo aparece la Comisión Nacional Forestal como una entidad que, aunque podría dedicarse al bosque, más bien se ha dedicado a poner bosques donde no los había, eh, principalmente por tratar de tener cubierta forestal en lugares degradados, pero también hay una cada vez más importante cantidad de plantaciones comerciales fuera del bosque. Hay en el ámbito natural una intención de que el 10% de este país esté bajo la protección legal de algún tipo, como de, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, con el fin de asignar esos terrenos a la conservación natural. Y por supuesto, siendo la conservación una meta imposible, pues al final termina siendo una zonificación de uso para asignar el uso de eh, guardar los valores naturales del bosque y entregar esto como una responsabilidad a sus dueños. Algo nuevo también que motivó muchos de los cambios fue la asignación de la responsabilidad total, legal y de toma de decisiones y responsabilidades económicas financieras en el propietario. Y entonces la unidad de manejo es el predio. Cualquier decisión tiene que referirse al predio y a plazos de tiempo muy cortos, 10 años generalmente. En materia de organización, las unidades de manejo forestal son una reminiscencia nostálgica de los tiempos de las unidades industriales, y en este caso, aunque se pretendía una coordinación entre productores e industriales, terminó siendo una unidad de planeación para fines de los programas gubernamentales, sin prácticamente ningún efecto sobre las decisiones a nivel predial o decisiones a nivel bosque. Las UMAFORES están constituidas por agrupaciones de productores y de industriales, aunque los industriales en sí pues también son productores, porque ellos, la mayoría, son también dueños de predio. Las
agrupaciones que constituyen a la Homofor generalmente están vinculadas por una cuestión geográfica, donde las Homofores son de carácter regional, con límites casi siempre municipales, y fuera de ello no hay requisitos para cómo agrupar a los propietarios, excepto la manera en que ellos se constituyen en asociaciones. La política central es la de parar la deforestación, por lo menos reducir el ritmo de deforestación. Y esto se hace básicamente mediante un solo esfuerzo que corresponde a recuperar las áreas que han sido deforestadas. Muy poco se hace en materia de prevenir deforestación adicional de terrenos técnicamente arbolados, en el entendido de que la mayoría de estos terrenos pues no tienen recursos y no tiene caso estar evitando que se desmonten. Es muy obvio que el conjunto de predios y de bosques que son comerciales han sido poco más o menos estables desde el origen hace 80 años. Y es muy raro que haya procesos de deforestación en ellos, que sí lo hay, pero realmente es insignificante. Otra novedad es la zonificación, en términos de que haya destinos definidos por lineamientos como los ordenamientos territoriales, ya sea municipales, estatales o prediales. También hay una zonificación en materia de el destino de producción, si puede ser hacia la producción comercial o si es bosque marginal o se trata de zonas de reforestación o de restauración o zonas que se han dejado sin tocar con el fin de albergar en ellas alguna clase de recurso natural. En materia de silvicultura, la mayoría de los tratamientos y de los sistemas que se vienen usando el día de hoy son aparentemente los mismos que se venían dando en las épocas anteriores, tanto la parte de cortas selectivas estilo del método mexicano, como las que se consideran más intensivas de método de desarrollo silvícola, psicodes y cualquiera otro de los métodos menores. Sin embargo, a la hora de analizar los requerimientos legales, toda labor silvícola necesita ser cuantificada en términos de el lugar, la superficie, el momento y por supuesto los volúmenes que hay en pie, los volúmenes que han sido eh, modificados porque nacieron o crecieron los árboles o porque hubo alguna clase de siniestro o alguna muerte de tipo casual, más lo que podría ser la estimación de la remoción y algún ocasional dato sobre las condiciones de la masa residual. Todo esto generalmente medido en porcentajes más que en valores absolutos de volumen, pero finalmente representando volumen. Extrañamente, esto cancela los requerimientos que hubo en otra época cuando se diseñaron estos tratamientos que estaban asociados a cierto tipo de condiciones y metas de carácter biológico en cuanto al sentido del tratamiento. Bien, vamos a detenernos en esta parte para iniciar el segmento siguiente más adelante.